Queridas amigas, queridos amigos, aquí estoy de nuevo con vosotros para hablaros de un tema crucial que venía retrasando por todas las circunstancias de la vida, pero obedeciendo a la norma que lo mejor es enemigo de lo bueno, de lo que sirve. Inicio con este vídeo una serie que tendrá discontinuidad, pero en la que iré hablándoos acerca de lo que para mí serán los protagonistas de la Tercera Guerra Mundial. Me gustaría empezar esta década con noticias amables, vamos a decirlo así, pero no ha empezado con noticias amables. Os hablaré dentro de unos días de cómo ha empezado esta década y por qué son señales, o al menos yo las veo así, de lo que nos separa. Estoy hablando de noticias amables, no de noticias negativas, porque para mí todo lo que conduzca a una renovación, a un cambio drástico en el mundo, es una noticia positiva. Estoy plenamente convencido de que si bien el pensamiento positivo tiene un poder enorme, solo un shock intenso puede modificar la situación a la que está sometida nuestro planeta. Pero eso será cuestión a tratar otro día. De lo que os quería hablar hoy, por no retrasarlo más, es de un tema que a mí me ha preocupado mucho, me sigue preocupando, y un tema, algo que de alguna manera yo venía anunciando hacía ya bastante tiempo en conferencias y en Cuarto Milenio. Reiteradas veces me habréis visto hablar de la cercanía de una guerra mundial y de cambios que iban a comenzar a finales de 2019. Bueno, no hay que ver más que los signos, las convulsiones políticas en España y fuera de España, en todo el planeta. Os hablaré otro día de estas revoluciones de todo signo que se están dando, pero mucho más grave es un signo como lo que está ocurriendo en Australia, el infierno devorando lo que debería ser el paraíso. Era un paraíso intocado donde, digamos, se refugiaba mucha gente que quería estar al margen del mundo. De lo que os quiero hablar en cualquier caso es de la ejecución o asesinato ordenado por Trump de el general Qasem Soleimani. ¿Quién es Qasem Soleimani y qué significa su asesinato? Bien, yendo al grano, es el número, o era el número 2 real del gobierno islámico iraní. Esa ejecución se llevó a cabo sin consultar a los líderes demócratas, como hubiera sido preceptivo en un casus belli, como este lo es decir, algo que puede conducir a una guerra, y se llevó a cabo con una excusa no probada. La acusación, de la que yo no dudo, de que preparaba atentados contra intereses estadounidenses. ¿Por qué digo no dudo y no probada? Porque es algo que este señor venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Era una de sus preocupaciones principales. Os cuento antes brevemente quién fue el general Soleimani. Sin dudas, aunque fuera el número 2 real, aunque no tenía esa categoría de otros personajes, pero era la mano derecha del ayatolá que dirigía la revolución islámica de Irán. En el fondo era uno de los 3 jefes más poderosos del país, jefe de la fuerza Al-Quds o Fuerza Jerusalén, a la que se declaró por parte de Estados Unidos organización terrorista en abril del año pasado, con lo cual de alguna manera ya con eso se había autorizado su ejecución, es decir, se ha eliminado un terrorista. Bien, este hombre fue un hombre nacido de clase muy humilde, que tuvo que dejar los estudios siendo un niño prácticamente para aliviar las deudas de su padre, que siendo joven se declaró la revolución islámica y se entregó plenamente a ella, que dentro de la revolución islámica, cuando Ayatollah Khomeini creó los Pasdarán o guardianes de la revolución, la Guardia Revolucionaria Islámica, se integró en ella y se le encargó dirigir una fuerza especial. Os cuento antes, bueno, os voy a decir primeramente, esa fuerza especial, Al-Quds, o Quds, que significa Fuerza Jerusalén, está encargada de las operaciones especiales
extraterritoriales, es decir, llevadas a cabo fuera del país, tanto las militares como las clandestinas. Y uno de sus objetivos, muchos tenía, era efectivamente expulsar a Estados Unidos de Oriente Medio y de alguna manera supervisar toda el área mediterránea. Es algo que no nos pilla lejos, por tanto. ¿Qué es la Fuerza Al-Quds? Es una de las organizaciones de élite dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Se les conoce a sus integrantes, que se calcula que son unos 125.000, como los Pasdarán, y están distribuidos en sus propios cuerpos de tierra, mar, aire, gendarmería, inteligencia, resistencia potencial y control de misiles, cohetes y del Golfo Pérsico. Todos estos misiles, cohetes y quizá algo más forman parte de lo que se rebautizó, yo creo que fue en 2009, era antes la Fuerza Aérea, y se la rebautizó como Fuerza Aeroespacial. Esto no deja de tener importancia, pero no es tema que vaya a tocar hoy. La Guardia Revolucionaria, o Pasdarán, controla, además, la red paramilitar Basiji. ¿Qué es la red paramilitar Basiji? Algo mucho más potente, porque está integrada por 90.000 soldados mínimamente y 300.000 reservistas, pero podría llegar a movilizar, dado el caso, y se dará durante esta década, hasta 1 millón de voluntarios, que ha formado más de 1 millón de personas dispuestos a defender la revolución islámica de cualquier amenaza externa o interna. Están encargados, la red paramilitar Basiji, de proteger a la revolución islámica de un posible golpe de Estado o revuelta popular. De hecho, actuaron cada vez que hubo revueltas con todo el tema de las elecciones que no permitían presentarse a candidatos independientes. Pero en fin, ¿qué ocurre? Que realmente Trump y sus halcones piensan que la situación en Irán es endeble, pero se equivocan, porque los iraníes tienen mucho orgullo ante todo. Los iraníes no son árabes, no, son farsis, persas. Es, digamos, una rama de los arios, y tienen un carácter muy orgulloso por su historia, por un pasado glorioso que tienen. Así que cuando sufran un ataque externo, se unirán prácticamente todos. Bien, de los Pasdarán o Guardia Revolucionaria dependen otros 2 cuerpos de élite que tienen verdadero espíritu mesiánico. Uno de ellos es la Fuerza Al-Quds, la que dirigía el general Soleimani, que ha sido ejecutado. Y la otra es Ansarul Mahdi, es decir, los seguidores del Mahdi. Explicaré luego brevemente quién es el Mahdi, o quién se supone que es el Mahdi, que será en el futuro, cuando toque, y será en un futuro, otro capítulo de estos protagonistas de la Tercera Guerra Mundial. Estos Ansar el-Mahdi dependen del líder supremo, el actual Ayatollah, y son los encargados de operaciones encubiertas dentro y fuera del país, y también de proteger a los parlamentarios y a los altos oficiales del gobierno, y lo hacen mediante un seguro sistema compuesto por 4 capas de protección. La más interna de esas capas está formada por los más expertos y leales. Y yo os aseguro, conociendo el tema, habiendo estudiado el tema, que me ha preocupado desde hacía mucho, porque era un tema para mí de futuro, que es mucho más difícil atentar contra uno de los miembros del gobierno que están protegidos por esto, el Ayatollah, que atentar contra el propio presidente de Estados Unidos. Estos 2 cuerpos, es decir, los seguidores del Mahdi y también la Fuerza Al-Quds, cuyo dirigente y gran héroe nacional ha sido ejecutado, han prestado apoyo encubierto durante mucho tiempo a sus correligionarios chiíes, luego os explico qué significa esto del chiismo, en diferentes conflictos, incluidos los más recientes en Irak, que era donde había aterrizado en el aeropuerto, y en Siria. En Siria, el régimen chií, ismailita, es decir, de una rama del chiismo diferente a la de ellos, pero que han llegado a un acuerdo, que es el presidente Al-Assad. Allí, Al-Assad y su régimen es el aliado natural de Irán, el mayor aliado que tienen en todo el planeta. Y el ISIS, los terroristas del
Estado Islámico, mal llamado Estado Islámico, son la punta de lanza de sus grandes enemigos. ¿Quiénes son sus grandes enemigos de Irán? Los sunís wahabitas árabes. ¿Qué es esto? Lo resumo mucho. El Islam os lo resumo de una forma muy burda, así que disculparme todos los que sabéis más que yo, pero o lo hago así o esto sería interminable. Después de la muerte de Mahoma hubo una pugna por el poder. La pugna por el poder, sintetizando, se dio finalmente entre uno de los compañeros de Mahoma, que se declaró el califa, y que fue el origen del sunismo, rama del Islam mayoritaria en el mundo, y la pugna entre él y su yerno, Ali, casado con su hija predilecta Fátima, y a partir de ahí eso formó el chiismo. El chiismo tiene dos ramas básicas, que son el chiismo septimano y duodecimano. ¿Qué significa esto? Que se consideran continuadores de los primeros 7 o 12 imanes que dirigían el chiismo. Es decir, eran los continuadores, los descendientes de Ali. Finalmente el último desapareció y se le considera el Mahdi. Se dice que volverá al fin de los tiempos para clausurar la batalla final. Esto os hago el resumen. Dentro del sunismo, es la mayoría de los musulmanes, forman parte de eso, pero hay una rama, que es una rama ultra, que es el wahabismo, que apoya desde comienzos del siglo XIX y a su vez es apoyada por el régimen que tomó el poder, la familia que tomó el poder en Arabia, la familia Saud, por eso se llama Arabia Saudí. Así que el gran enemigo de Irán, que es la punta de lanza del chiismo, es Arabia Saudí. Y luego cada uno tiene sus aliados. Los aliados de Arabia Saudí son mucho más numerosos. A nivel internacional, a su vez, cada uno tiene sus aliados. ¿Qué ocurre? Que el régimen iraní tiene, si no aliados, al menos potencias muy poderosas que le protegerán, como son China y Rusia. Pero luego tiene aliados naturales que van desde muchos países sudamericanos, hispanoamericanos, como el primero de todos Venezuela, luego Cuba, a otros regímenes, por ejemplo, la Corea del Norte, y otros en todo el planeta. No voy a extenderme. Y digamos, sus enemigos son Estados Unidos, Inglaterra, Israel, por supuesto, Arabia Saudí y un largo etcétera. Ya os he hecho un poquito el resumen. ¿Para qué se ha producido este ataque, esta ejecución? ¿Para qué lo ha hecho Trump? Y lo ha hecho de esa forma brusca. Primero, os lo contaré muy en resumen, o intentaré al menos, estoy pendiente del reloj. Lo ha hecho al comenzar este año en que se juega su reelección. Lo ha hecho para paralizar su impeachment, es decir, el juicio en principio por todo el lío que montó con Ucrania. Pero hay otros motivos que pueden unirse al impeachment, y es todo lo promovido por el movimiento Me Too, o sea, multitud de mujeres que en un caso extremo acusarían a Trump de haber abusado de ellas, y por otra serie de motivos, entre otros, que podrían alegar los demócratas como algo de lo que hay demasiadas evidencias, y es que Putin y Rusia jugaron a su favor para permitir su elección. Hay muchos otros motivos. Pero bien, lo fundamental, lo esencial, recordemos que ha habido solo 4 impeachment y 2 efectivos en la historia de Estados Unidos, y que nunca un impeachment ha logrado expulsar a un presidente, pero se han ido los presidentes. El caso de Nixon, él con el tema del Watergate tuvo un impeachment y decidió irse, que no ser condenado. ¿Qué ocurre? Que si hay reacciones por parte de los iraníes, y lo va a haber, no a corto plazo, creo yo, pero sí a medio plazo y en este año, y hay guerra allí local, no estallará una guerra internacional, creo yo, esto es lo que yo supongo, sino se incendia la región, que esa es una de los motivos, incendiar la región, se interrumpirá el juicio político contra Trump. Eso, el que habría algo que impediría
su impeachment, lo vengo anunciando desde hace 2 años, cuando no se había planteado el impeachment. Dije, lo habrá. Lo que pasa es que yo, ingenuo de mí, pensé que a quienes le interesaba el impeachment iban a utilizar la baza feminista, es decir, el movimiento Me Too, que es un movimiento generado por ingeniería social, y no pensemos que solo por los demócratas, sino por otros grupos de inteligencia que querrán y quieren desde el principio conducir a Trump a una guerra contra Irán. Otros motivos son el petróleo. Con todo esto, no olvidemos primero que hace 2 meses, se descubrió que debajo de Irán había un yacimiento de petróleo mayor a las reservas que había en todo el territorio norteamericano. Esto es tremendo. Y esto, si es que no se seguirá prohibiendo por ley exportar petróleo a Irán, hundiría la economía anglo-norteamericana, digamos, su economía del petróleo. Pero, cuidado, el que no exporte petróleo a Irán favorece no solamente a Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, sino también a aliados suyos como Venezuela. Y hay un cuarto motivo, y es ayudar a Israel, que es el aliado declarado de Trump, a Israel y a Arabia Saudí a liquidar o maniatar totalmente, derrotar al régimen de Irán, que es el gran enemigo de Arabia Saudí y de Israel. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de todo esto? Bueno, la consecuencia inmediata, obviamente ya se ha hecho, es provocar a Irán. Irán ha dicho que tomará represalias en el momento adecuado. Y Trump ha respondido, tenemos localizados 52 objetivos, cuidado, entre los cuales se cuentan objetivos culturales, que jamás, nunca jamás deberían ser un objeto de un ataque. Ojalá se hubiera firmado el pacto Rerik hace bastante tiempo. Otro día os hablaré de quién era Rerik y de su vinculación con Zambala y con el gobierno espiritual del planeta Tierra, espiritual, insisto. Pero ojalá se hubiera firmado ese pacto de protección de todos los monumentos culturales, al igual que se firmó el pacto de la Cruz Roja. Pero esto significa no solo que pueden atentar, lo tiene entre sus objetivos, con restos de la civilización persa, entre otros, sino contra grandes mezquitas, con lo cual podría incendiar buena parte del mundo islámico, por mucho que traten de justificarlo los sunís, que es un ataque contra Irán. No, un ataque contra una mezquita es un ataque contra una mezquita. Y bien, ha dicho 52 porque es un número simbólico, pero no voy a entrar en ello. En base a los 52 rehenes que tomaron los Pasarán justamente en la embajada norteamericana, cuando les mantuvieron presos. ¿Qué más cosas va a ocurrir? Ya ha provocado Irán. ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener? Incendiar aún más esa región con más acciones locales por parte no solo de Irán, sino de sus aliados, sobre todo Hezbollah, que es la fuerza chií terrorista, declarada terrorista, que colabora con ellos, y después acciones internacionales contra quienes apoyen el ataque que se prevé contra ellos. Provocará indudablemente ataques terroristas si esto va a más. Insisto, es un proceso que yo preveo largo. ¿Contra quiénes? No contra cualquiera, contra quienes ataquen a su país. Y a largo plazo podría ser la mecha de esa tercera guerra mundial tan anunciada por las profecías. Hablaremos otros días de las diferentes profecías que dijeron. Afortunadamente hay que decir, la mayoría de las profecías no se cumplen, pero es que hay muchas que apuntan a ese futuro, demasiadas diría todas. ¿Qué ocurre? Que todo esto, cuando hablo de tercera guerra mundial, yo diría que sería la tercera guerra realmente mundial, planetaria, porque aunque la primera fue local, europea, y en la segunda participó Japón, y al participar Japón se libraron batallas por la conquista de Asia, en este caso
los aliados y enemigos, pero sobre todo aliados de Irán, están en todo, prácticamente en todo el planeta. Además, esto podría tener digamos que Irán tiene una poderosa influencia en América Latina, como os he comentado. Y bien, ¿de esto es una guerra más? No, es una guerra religiosa y mesiánica. Y como el tiempo ya se acaba, porque llevo 20 minutos, solo os diré lo siguiente, un anticipo de lo que otro día os hablaré. ¿Por qué es religiosa y mesiánica? Porque ha sido anunciada por las profecías islámicas, y esto, bueno, uno puede decir que es una tontería, no tiene mayor importancia, estamos oyendo a mis vecinos, los perros, que están celebrando esta retransmisión, pero no me puedo levantar a cegar la ventana. Así que tendremos ese sonido de fondo, como dijo Rubén Darío, ladran los perros, señal de que cabalgamos, señal de que estamos en el camino correcto. ¿Qué ocurre? Todo esto está expuesto en un librito que fue editado hace más de una década por la Guardia Revolucionaria iraní y distribuido más de 1 millón de ejemplares entre los miembros de la Guardia Revolucionaria, entre los Basiji, etcétera, entre sus fieles. Es un librito que se titula Los últimos 6 meses. ¿Por qué los últimos 6 meses? Porque son, basándose en las profecías de los hadices, es decir, por un lado en el Corán, pero sobre todo los hadices, ¿qué son? Son los dichos atribuidos a Mahoma y a sus compañeros. Hay como más de 10.000 recogidos en diferentes textos. Hay una serie de dichos proféticos y ese librito muestra como signos de que la hora final está cada vez más cerca una serie de cosas que se han ido cumpliendo, como los ataques del 11 y otros de los que os hablaré, y otros que tendrían lugar a continuación. Cuando este libro se editó, para nada había estallado el conflicto en Siria, y lo consideraban el paso indispensable. ¿Para qué? Para esa tercera guerra mundial, de la que otro día os hablaré, explayándome sobre las profecías islámicas. ¿Qué hay que hacer ante todo esto? Ante todo esto hay que recordar una vez más, no hay otra solución política posible, no hay otra revolución posible que la revolución interior, la revolución vertical. Ninguna solución política ha solucionado los problemas del mundo. Ninguna revolución ha solucionado los problemas del mundo. Algunas han mejorado la situación, han cambiado el mundo, y estoy hablando de la Revolución Francesa y de la Revolución Americana, es decir, la guerra revolucionaria americana para liberarse de los ingleses. Pero no hablo de otras, pero ninguna ha aportado una solución. La única solución está en una transformación interior, y esa transformación se va a dar sí o sí, porque es un paso evolucionista de la evolución, es la adaptación a las circunstancias del medio. Otra cosa es cuántos se sumarán a esa revolución, qué porcentaje de la humanidad será la que dé el salto. Y eso está en manos de cada uno y nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima ocasión. Y ante todo, que tengáis el mejor año posible. Pero sobre todo, ante todo esto, lo único que hay que hacer es prepararse para estar en un estado de conciencia y en un estado de positividad máximo. Diréis que esto parece irónico con todo lo que os he contado, pero yo no estoy aquí para agradar a nadie. Es más, tengo la intención de cambiar el título de mi canal. A lo mejor dejo Enrique de Vicente, pero añadiré Contracorriente. Es la pretensión de este canal. Contar lo que otros no cuentan. Contracorriente de todos. Absolutamente. Es decir, de todos los que yo creo que hay algo que corregir, que comentar, algo que no se ha contado. Si no para repetir lo que otros cuentan de un lado o de otro, pues más bien me abstendría por el silencio. Gracias de nuevo.